Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la octava clase del Taller de Arte Público y Muralismo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda. Te voy a pedir como siempre que si te gustan las clases y te querés suscribir, toques las campanitas que está acá, que nos puedas seguir, que nos puedas comentar, que puedas interactuar con nosotros y que sigas las clases porque tenemos un montón de clases para adelante. Muy linda experiencia para nosotros y como siempre estamos tratando de justamente fomentarlo porque es un poco lo que nosotros hacemos y a nosotros nos gusta. Bueno, arrancamos con esta octava clase. La verdad que muchas gracias por... De vuelta siempre agradezco, pero porque me gusta hacerlo, porque me parece que está bueno. Agradecerte a vos que nos venís siguiendo, comentando a través de las redes sociales, vamos sumando amigos y amigas. Vamos mostrando y difundiendo el laburo que se viene haciendo y bueno, quería en esta oportunidad, porque la otra vez me dio mucha gracia, y quería mandar un saludo a Salvador, de 7 años, que es mi hijo querido, te amo mucho. Es el que nos está ayudando a sumar likes, a compartir la publicación con sus amigos y amigas en este momento de pandemia, en este momento de virtualidad. Así que bueno, Salvi, un beso y te amo mucho, hijo. Bueno, la última clase, la clase número 7, fue una clase muy larga, fue la clase más larga que tuvimos desde que arrancamos con las clases. Pero bueno, necesitábamos hacer como una especie de hincapié en una cuestión que para mí es fundamental, que es la del color. Y hoy vamos a ver, un poquito más adelante, el análisis formal de paredes, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Quería en este comienzo, como siempre, traer a la memoria a un muralista que también por esas cosas de la vida, del destino, de las redes sociales y de alguna maldición que hay ahí dando vuelta, digo maldición no como una cuestión mágica, sino justamente a muchos y a muchas por haber tomado una postura política o una posición política, no aparecen en muchos lugares. Pero bueno, en el 2008, en el marco de unas charlas que se venían dando en bares notables de la ciudad de Buenos Aires, se invitaba en ese momento a una charla con un muralista que había vuelto a radicarse a la Argentina porque había ido y venido varias veces durante muchos años a Canadá. Ese muralista era Juan Manuel Sánchez. Juan Manuel Sánchez murió en el 2016. La verdad que fue una sorpresa. Muchos no sabíamos si era verdad la información hasta que bueno, pudimos constatar que sí. Y en ese momento, ya en el 2008, hace un montón de años, hace 12 años, yo arrancaba hace unos años a pintar murales y bueno, sentí la necesidad de ir a verlo a Juan Manuel Sánchez, que había formado parte del grupo Espartaco desde el comienzo y bueno, también tenía una postura política tomada diferente a la de Carpani, pero que durante un tiempo convivieron en el mismo colectivo, en el mismo grupo. Ahí él nos pudo contar un montón de las experiencias de ese momento. Pudimos, todos los que estábamos ahí, entender y contextualizar muchas de las cosas que habían pasado. Tampoco fueron vidas fáciles. Carpani exiliado, Juan Manuel Sánchez teniéndose que ir todo el tiempo a Canadá como una elección de laburo y de vida, pero también, digamos, por la cuestión política. Elena Diz desaparecida, otro compañero desaparecido, la suerte, digamos, del colectivo del grupo Espartaco fue una suerte compleja, digamos, ¿no? Por eso mismo no hay registro casi audiovisual de su obra, digamos. Sí hay mucho registro fotográfico y bueno, nos propusimos, o por lo menos en este caso era compartir con vos imágenes de Juan Manuel Sánchez. Capaz que lo tenés, seguramente habrás visto imágenes de él sueltas o dispersas, pero lamento, digamos, no tenerlo porque en ese momento sí lo pudo hacer. En el 2008 él pudo, en esa charla que dio, mostrar una serie de diapositivas con un montón de su laburo, de sus murales, de los murales que había hecho. Y bueno, la verdad que no los pude encontrar, no los pude rastrear, estuve como mucho tiempo buscándolo, no lo pude hacer. Encontré una sola entrevista que le hacen hace unos años a él y bueno, en fin, quería compartir con vos a Juan Manuel Sánchez.
como te decía, espero que te hayan gustado las imágenes. La verdad que fui encontrando como cosas de buena calidad, digamos, visualmente para que vos las puedas ver. Me interesaba compartirlo. Tiene como tres grandes momentos Juan Manuel Sánchez de su obra. Están, bueno, voy a dejar los links como para que vos puedas bucear un poco sobre su historia, que lo puedas descubrir, puedas entender y comprender un poco su obra. Pero bueno, en esa charla del 2008, cuando lo conocí a él, lo pude saludar, incluso darle la mano. Bueno, él contaba justamente que tenía una postura política diferente. Él se sentía comunista, Carpani venía más del trotskismo, después hace un avance hacia el peronismo. Juan Manuel Sánchez en ese momento no se reconocía de esa manera, y me parecía interesante esto, ¿no? Como rescatarlo, entender también que en algunos colectivos o grupos existen tensiones, digamos. Me parece que es sano poder entenderlo y comprenderlo como para saber y contextualizar un poco la época, ¿no? Una época de participación política, está bueno o estaría bueno que vos puedas indagar y bucear, digamos, sobre la estética de Espartaco y todas las obras particulares de ellos y de ella, para que puedas entender, digamos, cómo estaban plantados en la realidad, qué cosas pensaban, hacia dónde marcaban el horizonte de su laburo, de su obra, y en consonancia, digamos, con un poco la realidad que estaba viviendo el país en ese momento, una realidad o realidades convulsionadas en los 60, los 70, que bueno, que no los dejaron pasar así como si nada por la realidad, porque muchos de nosotros los rescatamos y los recordamos, pero bueno, ¿no? También desde ese lugar, ¿no? Un arte al servicio de la política, al servicio de las cuestiones sociales. Así que bueno, espero que te haya gustado. Y si, como dije alguna vez, si tenés información de él, videos, imágenes o cosas que no estén en las redes sociales o que estén en algún archivo y lo quieras compartir, por favor, más que bienvenido, porque bueno, siempre es importante registrar, digamos, y tratar de pasar al formato audiovisual un montón de cosas que a veces no están y que capaz que si nosotros no lo hacemos nunca van a estar, digamos, tampoco, y es importante recordarnos y recordarlos. Bueno, acá vamos a arrancar una parte que a mí particularmente me gusta mucho, que es la cuestión de entender y estudiar las paredes, ¿no? Vamos a hacer este saltito, digamos, hacia eso, digamos, hacia la contextualización, entender, digamos, justamente el soporte, el muro, el contexto, como para después entender, digamos, qué pasa con todas esas cuestiones plásticas que venimos viendo y qué pasa también en el muro. Me parece que vos podés, digamos, lo tenés que hacer, tratar de comprender, digamos, el muro, el mural, la superficie, el soporte, la forma desde varios puntos de vista, ¿no? Hoy va a ser un recorrido un poco más formal, no contextualizado social, cultural y políticamente, porque en realidad yo lo que hice fue salir a dar una vuelta acá en mi barrio, en Sarandí, sacarle fotos, registrar algunos videos de algunas paredes que hay, que a mí me gustan mucho incluso, como para poder en algún momento hacer algo. Pero bueno, también, como te dije alguna vez, no todas las paredes son murales, o no todas las paredes deberían a veces ser murales, sino que a veces necesitan o el contexto territorial o el espacio necesita otro tipo de cuestiones y no necesariamente un mural, pero en el marco de pensarlo como un hecho estético o como una actividad política, seguramente vos vas a poder resolver y saber qué cosas puedes hacer en ese lugar. Como te decía, las paredes de mi barrio son un barrio, digamos, ¿no? Es un barrio de casas bajas, en el corazón de Sarandí, cerca de la estación de Sarandí, Sarandí Oeste. Y bueno, me gustaría que vos las veas, digamos, me gusta, o sea, cuando las fui a ver, digamos, ya las tenía como vistas a muchas, digamos, porque bueno, uno transita y camina, pero también entiende, digamos, un poco que esto fue en algún momento un barrio fabril con fábricas. Acá a 2 cuadras hay una plaza que en realidad tiene una chimenea que era de una fábrica de vidrio, y bueno, todavía sigue como en el barrio
un poco esa cuestión de esos paredones a veces, o grandes superficies o galpones que en algún momento sirvieron o fueron fábricas o emprendimientos industriales, en fin. Quería acá detenerme y que vos mires estas fotos y estos pequeños videos con una serie de tips o más que tips, digamos, como cuestiones que a vos te permitan apropiarte de la pared. ¿Con esto a qué me refiero? Cuando, por ejemplo, yo me planto delante de un muro, trato de apropiarme de la pared. Y apropiarme no significa agarrarla con la mano, llevarla al plano y dibujarla algo arriba, sino que significa mucho más que eso, ¿no? Tratar de entender, digamos, que la pared está en un contexto sí social, cultural, político, que a veces pertenece a alguien, es un espacio muchas veces privado, pero que formalmente responde a una serie de características que vos tenés que analizar, digamos, ¿no? Por eso mismo, estas fotos no son adrede, digamos, ¿no? Tienen varias cuestiones, ¿no? Primero, la forma en que vos proporcionás el muro, digamos, sos vos mismo, digamos, ¿no? O vos misma, con tus ojos, con tu altura, sabiendo, digamos, básicamente a veces cuánto mide una pared, cuánto mide una superficie de una ventana, que son cosas bastante estándares, y después contextualizándolo formalmente, ¿no? Entendiendo que hay una corta distancia, una distancia corta, digamos, hacia el muro, que a veces vos de cerca tenés una gran superficie para arriba, tenés una distancia que a veces la podés tocar con la mano, que la podés recorrer incluso todo el tiempo, muchas veces, una media distancia y una larga distancia. Esa larga distancia vos te va a mostrar y evidenciar un contexto, digamos, y ese contexto tiene, como ya dijimos varias veces antes, es una forma en el espacio, tiene contraste, tiene direcciones, tiene temperaturas, tiene grandes bloques de formas que acompañan, digamos, o que son parte de esa estructura arquitectónica, de esa pared. Y es importante que vos las tengas en cuenta, porque capaz que vos agarrás una hoja como si fuera una pared y empezás a jugar y a tirar direcciones y a componer sin tener en cuenta que la pared y ese contexto formal te está cantando a vos, te está diciendo un montón de cosas que bueno, que la misma superficie o el mismo contexto te da, digamos, ¿no? Si vos ves un árbol que proyecta una sombra o que capaz que no te deja ver ciertos lugares de tu muro, que a veces tiene una temperatura determinada, ¿no? O sea, capaz que algunas paredes están fondeadas, otras no, otras están agredidas, las patologías que tienen las paredes, digo, si tiene humedad te vas a dar cuenta, por arriba, por abajo, por atrás. Y bueno, entenderlas como formas en el espacio, ¿no? Y como son formas en el espacio, entenderlas de una manera plástica, ¿no? Direcciones, recorridos, puntos de vista. El punto de vista cultural donde nosotros comprendemos o nos enseñan desde que somos niños y niñas, que empezamos a mirar siempre desde arriba a la derecha, porque así es justamente como escribimos, como nos enseñan a escribir. Arriba a la izquierda, y que bueno, que eso es una lectura cultural que uno hace, y que bueno, hay un montón de lecturas que uno puede llegar a hacer, el tránsito, la forma en que vos podés justamente componer y no solamente pegar una imagen en el muro o poner una imagen, porque capaz que no te interesa la pared, solo es la imagen en sí misma, pero yo te propongo que justamente hagas esto, ¿no? Que puedas entender y estudiar la pared. Cuestiones: corta distancia, media distancia, larga distancia, recorrer el muro varias veces, contextualizarlo, mirar en distintos momentos del día. No es lo mismo la luz de la mañana que la del mediodía, que la de la tarde. Mirá por dónde entra y por dónde sale el sol, mirá qué superficie o bloque de cielo hay, contextualizate vos en la pared, o sea, recorrela de una forma corta, empezá a entender, digamos, las cosas que hay ahí, pensá, digamos, cómo está la pared y en función de eso qué paleta te canta, digamos, ¿no? Capaz que a veces ya está dada por el contexto, capaz que vos tenés una casa al lado, una pared de tal color, entonces te ayuda justamente ese color a plantearle el complementario, decir, mira, desde acá puedo sacar esto, las formas que tienen los postes. Acuérdate, siempre manejamos esta idea de equilibrio, ¿no? Cuando hay una horizontal la equilibramos con una perpendicular, cuando hay una curva
la equilibramos con una contracurva, ¿no? Y a veces eso está dado por el mismo espacio. Digo, por eso mismo está bueno que vos cuando comprendas o entiendas una pared, lo hagas justamente entendiendo que es una forma en el espacio. Por eso mismo hay algunas fotos que son de mucho contraste, que puedas entrecerrar los ojos también, que puedas sacarle fotos en blanco y en negro, digo, para que vos puedas entenderlas desde varias maneras, porque te van a servir a vos para componer, más allá de la carga simbólica, política y cultural que pueda tener, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante cuando se nos presente, digamos, la cuestión. Y también, digo, la temperatura que tiene, bueno, incluso ver si tiene el color de cemento, si a veces está ese cemento, digamos, a veces no es igual, si tiene un fino, si tiene un grueso, si tiene un revoque, un acabado, si también a veces te va a pasar de que vas a ver como ciertas direcciones y grietas, y capaz que esa pared fue reparada, fue quebrada, fue levantada sobre otra, y a veces esas cosas son interesantes tenerlas en cuenta como para justamente empezar a entender la composición, incorporarlas a tu composición. Yo soy partidario que todo lo que está ahí lo tienes que incorporar, porque eso va a hacer que justamente que tu composición y tu mural se armonice al contexto. Bueno, como habrás visto, mi barrio es hermoso, digamos, tiene como muchas paredes, muchos paredones muy lindos. No tienen como la sobrecarga de un centro urbano donde vos tenés publicidades, obstáculos visuales, hay muchas interferencias visuales que a veces
no te ayudan a poder entenderla, pero bueno, acá lo que tiene este barrio, por ejemplo, acá en las inmediaciones, incluso muchas de estas son alrededor de esta cuadra, tienen justamente eso, son bastante limpias, están siempre en contraste con el cielo. Vos vas a ver esa gran masa, o viste esa gran masa fría, que siempre está, digamos, que a veces choca y genera una forma, una dimensión concreta como para que vos puedas entender, digamos, la parte también incluso plástica, que pasa cuando el cielo te delimita una forma, o lo que está a los costados te delimita una forma. Y bueno, me parece que es como una manera de poder, o una primera aproximación, digamos, a los muros, ¿no? Que es la parte, como te decía, que a mí más me gusta, digamos, ¿no? Cuando yo en ese aspecto soy bastante, ¿cómo se dice? No sé si loco, pero me gusta como estar ahí, comprenderla, caminarla, ver para dónde transitan los autos, ver cómo la gente hace uso de esa pared, ver cómo se mira de lejos, pensar los contrastes, las formas que proyectan las sombras que a veces te ayudan justamente a componer, las formas geométricas que a veces se arman o se rompen, cómo vos las podés proyectar, cómo vos las podés seguir en el plano. Así que bueno, espero que sean herramientas que seguramente vamos a volver a ver adelante, para que vos entiendas cómo empezar a leer una pared, armar un recorrido, y obviamente para justamente gestar una composición, armar una composición, componer y armonizarla a un contexto determinado. Bueno, para continuar con nuestra última sección, como siempre, donde te presento, te muestro una experiencia, una coyuntura, un artista, una técnica, hoy quería introducir, digamos, a un colectivo. Viste que te dije justamente que había momentos en la historia donde había algunas figuras del arte público y muralismo que habían impregnado tan fuertemente en la subjetividad de muchos compañeros y compañeras su laburo, su labor, su militancia, que obviamente vos podrías o podés, y está bueno rescatarlos. Y a veces se rescatan como grupo, se rescata su nombre, se rescata su política, se rescata su estética, y se actualizan y se traen al presente. Así como en algún momento, y ya te lo voy anunciando, vamos a hablar de la Brigada Castanino, una experiencia muy importante en la Argentina, en la dictadura y un poco después, formadora de grandes artistas visuales, de grandes muralistas, pero particularmente de militantes. Hoy quería introducirte a un colectivo, que es el siguiente. Imagínate que vos sos un pibe o una piba de un centro de estudiantes en una escuela de Bellas Artes, concretamente la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, y que después de la dictadura, en esta cuestión de buscar un poco tu identidad o rearmar un poco lo que se viene haciendo, invitás con tus compañeros del centro de estudiantes, porque formás parte del centro de estudiantes, a un viejo artista militante pero muralista, el muralista que reinició una segunda etapa del muralismo en la Argentina, que es Ricardo Carpani, y que vos, siendo joven, queda totalmente impregnada en tu cabeza, en tu subjetividad, el recorrido y la militancia de este compañero. Es por eso que vamos a hablar del colectivo Carpani, ¿no? Imagínate que ese compañero te impregna toda su trayectoria, todo su laburo, pero como decía Carpani en su momento, ¿qué hace un tipo como yo en un lugar como este, no? Volviendo del exilio, no reconociendo, después de 10 años, no reconociendo qué había pasado en la Argentina, sabiendo que había una dictadura, obviamente peleando contra esa dictadura desde el exilio, pero en un momento de mucha confusión, de muchas cuestiones, posguerra de Malvinas, y que vos, o él en todo caso, tomó a este compañero, y que me parece que con el tiempo Carpani ayudó justamente a hacer escuela, pero no a generar discípulos, digamos, o a generar estudiantes o alumnos, sino justamente a bancar una postura política en las artes visuales y concretamente en el arte público y el muralismo latinoamericano, ¿no? Transmitiendo todas las experiencias, transmitiendo el recorrido y aparte bancándote, ¿no? Imagínate que eso permite que vos
en esa subjetividad, o en todo caso él, un compañero, Gerardo Cianciolo, y también Marcelo Carpita, hayan justamente podido tomarlo, escucharlo, traerlo a una escuela de esas artes, que él hable justamente, que lo ayuden a mostrar un poco lo que Carpani había laburado y hecho durante tanto tiempo, y que nada, con el tiempo fue tan marcada esa subjetividad, esa cuestión que impregnó en vos, que empezaste a hacer murales o hizo murales, se tradujo en una experiencia, una de las grandes experiencias de la cuestión pedagógica en arte público y muralismo, que es el Taller de Arte Público y Muralismo Latinoamericano de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano en su momento, que durante un montón de tiempo formó y sigue formando compañeros en este campo, y que en el 97 te ayudó, digamos, a armar las primeras jornadas de arte público y muralismo en la Carco, a donde antes de morir de cáncer, Carpani dice: bueno, muchachos, hay que seguir laburando, hay que seguir haciendo un montón de cuestiones, este es el camino, y que tantos años después vos lo rescatás y lo reivindicás. Así que te quería dejar con la experiencia del colectivo político Ricardo Carpani. El colectivo político Ricardo Carpani es un espacio de arte y política, de discusión estética, producción y formación artística. Quienes formamos parte de este colectivo nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras del muralismo y el arte público. Discutimos y reflexionamos sobre arte y política a través de nuestro relato, publicación del colectivo. Nos abocamos a la producción de murales, la gráfica política e intervenciones urbanas. Nuestro propósito es articular un trabajo colectivo con diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales. Llevar el arte a los espacios cotidianos del pueblo, haciéndolo partícipe de nuestra propuesta estética, popular, latinoamericanista y democrática, como objetivo de autodeterminación cultural y como aporte a la memoria colectiva. Entendemos el arte público como una herramienta de resistencia cultural y una propuesta estética contrahegemónica, que pone el arte al servicio de las luchas de liberación popular. Llevamos el nombre de Ricardo Carpani por ser un artista comprometido con su época y las causas de los trabajadores. Reivindicamos su militancia, aporte estético, político y cultural, haciéndole honor a su memoria. Somos un colectivo político porque creemos que no es desde el hecho individual que como pueblo podemos lograr nuestros propósitos. Y porque llevamos como legado las 3 banderas que el Movimiento de Liberación Nacional, iniciado a mediados del siglo pasado, le dio felicidad y prosperidad al pueblo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Como dijo Ricardo Carpani, el arte siempre cumple una función social, o al servicio de los sectores dominantes, o al servicio de las nuevas fuerzas que van surgiendo dentro de la sociedad. El arte será revolucionario o no será nada.
castigo. Y ahora ves que en tu nuevo hogar ya no hay lugar para jugar. Y que si decides portarte mal, vas a recibir palo y bozal. Con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. 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 Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso.
un espacio político-cultural. Un muralismo que sea reservado a la memoria. Interactuar con todos los espacios, tanto educativos, sociales, sindicales, culturales. Darle un contenido político al espacio que intervenimos. Ricardo Carpani, uno de los malditos de la historia, es reivindicar a uno de nuestros muralistas y referentes de la estética nacional y su compromiso político en función de los trabajadores. Este ideario de Carpani tiene que estar presente a través de nosotros. Estética con la política. ¿Viste el laburo que tienen? Bueno, a mí me parece que es increíble. Yo en su momento formé parte del colectivo y también en su momento ayudé a fundarlo, digamos. Y acá pasan varias cosas en simultáneo que estaría bueno que vos las tengas en cuenta. Esta cuestión de la educación formal, la práctica política, la militancia. ¿Qué pasa cuando predicas con el ejemplo? ¿Qué pasa cuando además de ser un muralista sos un militante y salís a la calle? ¿Qué pasa cuando decís en las aulas que hay que hacer una cosa y la practicás o lo haces con el cuerpo, lo predicás con el ejemplo en la realidad? Cuando sentás postura, cuando tratás de fomentar pensamiento crítico. A mí me parece que eso está bueno, es interesante. Hace mucho tiempo que quería mostrar esta experiencia porque nadie más que ellos como para poder justamente tomar el nombre de Carpani y volverlo colectivo, porque había que reivindicarlo, hay que reivindicarlo. Hoy capaz que Carpani, como te decía al principio, es un tipo que se tuvo que autoeditar porque es uno de los malditos dentro de las artes visuales, no reconocido por la cultura oficial, bastante vapuleado, pero siempre que hoy, incluso en la actualidad, se reabre una fábrica, se arma un panfleto, un volante, se genera un taller, es indiscutible que está presente. E incluso hay mucha gente que no sabe su nombre y reivindica su estética, reivindica su imagen y reivindica su postura. Y hoy capaz que podés verlo. No, él no hizo un panel y ese panel se descontextualizó en otro lugar
de su obra. Hoy podés ir al sindicato de la farmacia, podés ir al sindicato de la sanidad, a varios sindicatos y ver su laburo, al sindicato del vestido, y es interesante este colectivo porque es parte de la política argentina. Hoy también tengo algo que me gustaría mostrarte, que es justamente que es esto, que es nuestro relato, que es justamente también en el marco de la disputa política poder plantearlo como se viene haciendo a veces desde las redes sociales, pero también con este soporte, con una publicación, una serie de ideas en el campo de las ideas, ¿no? Disputando desde la imagen, desde la palabra y con la acción, ¿no? Como decía Carpani, la estética, la ética y la estética, ¿no? Así que te los quería mostrar. Bueno, ahí vas a conocer a Gerardo Cianciolo, Eva Luna Maiza, Vanessa Chávez, Demian Medina, Leo Casagerone, Tati y tanta gente que pasó por esa experiencia formativa de las artes visuales, que trata de formar cuadros culturales, que trata de formar trabajadores de la cultura, que plantea justamente un desarrollo territorial de la práctica de las artes visuales, y que no solo y nada más es un taller en una escuela, en un espacio, en un aula, sino que también es una práctica política cotidiana que se lleva a la realidad. Por eso yo quería compartirlo con vos, porque como te venía diciendo y te vengo mostrando en todas las clases, estamos como además haciendo un recorrido que nos va llevando a lo político, que es la parte que yo te quiero mostrar, que quiero compartir con vos, a lo social y a lo político, para que no le tengas miedo, sino para que puedas apropiártelo, para que puedas ver todas las formas y aristas que tiene justamente esto de producir imagen. Y bueno, este es un pequeño recorrido, así que espero te haya gustado. Es increíble. Agradezco la edición de Mariano Nieto, que es un poco el que hizo la preedición antes que nosotros hagamos este video, para poder compartir. Es importante, ¿no? Esto, escribir, generar imágenes, estar en tiempo presente, estar a disposición de la realidad, plantear una postura. Me parece que es interesante, y aparte esta cuestión de que le impregna o impregnó en jóvenes como yo en este caso, o a muchos de los pibes que forman hoy parte del colectivo Carpani, que también se están formando y están haciendo un laburo militante, impregnó una subjetividad de cómo plantarse en la realidad con las artes visuales, justamente a veces en tensión con el arte burgués, con el arte europeo, planteando una postura política. Obviamente todo esto que digo es desde la admiración, el respeto, el recorrido, el laburo, la calle, encontrarse ahí, laburar y hacer un montón de cuestiones. Bueno, para terminar, como siempre, tengo una serie de links para vos, para compartir, que esta vez se dividen en dos cuestiones. Un poco todo lo que es la información de Juan Manuel Sánchez, porque hay un video de una entrevista que sí está. Por favor, míralo, escuchalo, indaga sobre su obra, lee un poco su historia. Me parece que es importante que vos veas esto, ¿no? Que son personas de carne y hueso, fueron personas de carne y hueso que tuvieron vidas reales, a veces muy duras, y que jugarse en política a veces o no fue tan sencillo, y marginó a muchos y a muchas de la historia y la cultura oficial. Y después te voy a dejar todas las redes sociales del colectivo político Ricardo Carpani. Te voy a dejar sus Facebook, sus Instagram personales. Te voy a dejar justamente también el Instagram que armaron de nuestro relato, que es un poco donde se vuelcan todas las publicaciones y revistas que hicieron. Bueno, está su página, digamos, donde está toda la información, imágenes y un montón de cuestiones. Hay muchas técnicas para que vos puedas ver. Es gente muy accesible, como siempre te digo. Puedes hablar con ellos, poder contactarte, puedes intercambiar. Son totalmente accesibles, son todos docentes. Así que me parece que esta cuestión de la pedagogía, el intercambio va a estar. Así que bueno, te dejo eso. Y bueno, me parece que en esta cuestión de ir fomentando, como siempre, la mística, te voy a dejar, para terminar, no una canción,
sino un disco que es textos políticos de Alfredo Zitarrosa, un oriental, de la banda oriental. Así que bueno, ya sabes, como todas las semanas te voy a pedir para terminar que si te gusta te suscribas, que toques la campanita. Vamos a seguir subiendo un montón de cosas por delante, tenemos mucha información como ya te dije, que likees ahí como hace Salvador, mi hijo, que le gustan las clases y me ayuda a juntar likes, me gustas, y que bueno, nos vemos la próxima semana. Y también te quiero contar que estamos organizando y gestando algunas reivindicaciones del arte público y del muralismo para que el arte público y el muralismo sean política de Estado. Muchas gracias.